Sí, realmente somos privilegiados, creo, los primeros pastores cubanos en ser invitados por Noel y Dayamí a su iglesia. Entonces, sí, como mi esposa ya compartía, pues sí, hemos tenido un vínculo a lo lejos con esta iglesia, pero hemos sido bendecidos por esta iglesia Árbol de Vida en Hermosillo. Hace alrededor de 20 años escuchábamos de ustedes, de la existencia de la iglesia, el trabajo de la iglesia acá en este lugar, a través de Esteban y también a través de Corina y un equipo que estuvo en San Manuel, con los cuales también compartimos y fuimos capacitados también para desarrollar escuelas de verano. Entonces, la ayuda del ministerio de Esteban, y Esteban ha sido muy significativo para nosotros durante nuestro ministerio en Cuba. Realmente ha impulsado y sostenido misioneros, proyectos también de plantación, de misericordia, de cuidado pastoral, y realmente su apoyo, su seguimiento, su ayuda ha sido de mucho valor para el ministerio en Cuba y el desarrollo de la misión y la plantación de iglesias en Cuba. Y agradecemos mucho por Esteban, por los esfuerzos de ustedes detrás de la misión de Esteban, por el apoyo de ustedes detrás de este proyecto para Cuba, y agradecemos a Dios por esta gran oportunidad de colaborar juntos, de servir juntos para el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, sí, nosotros, como Laura decía y Noel, servimos en la ciudad de Camagüey. Allí pastoreamos la iglesia de los Pinos Nuevos en esta ciudad, una ciudad bien grande, no tan grande como Hermosillo. Las ciudades en Cuba, las ciudades cabeceras en Cuba no son tan grandes como las ciudades de México, pero sí es una de las ciudades más grandes en Cuba, una ciudad con casi 500,000 de habitantes, y entonces se localiza en el centro oriental del país, de Cuba, y entonces ahí tenemos la oportunidad de servir, un gran desafío en esa gran ciudad, y bueno, pedimos que oren por nosotros. Entre tanto desarrollamos el ministerio allí, y tenemos sueños y tenemos proyectos de servir y expandir el reino de Dios en ese lugar. Entendiendo, por supuesto, que lo más importante no es lo que nosotros estamos soñando hacer para Dios, no son nuestros planes, sino son los planes de Dios. Y que Dios nos una con sus planes y que nosotros podamos ir donde Dios realmente quiere llevarnos. Entonces, quiero, mis hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias en esta mañana un pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 9, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seguimos con el versículo 2, la transfiguración, y escribe acá el evangelista: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Oremos. Gracias, Dios, te doy por esta mañana. Gracias por esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Gracias por estos hermanos, Señor, por esta fe que nos une, por este Señor que nos une, este bautismo que nos une, esta misión que nos une. Gracias, Padre, por ser tu pueblo comprado por tu sangre, real sacerdocio. Gracias porque hemos entendido, Padre, que estamos aquí no por causa nuestra, sino para servir a tus propósitos. Permite, Señor, que nosotros siempre busquemos primeramente el reino tuyo y tu justicia, confiando que de lo demás, Señor, tú te vas a encargar.
Permite, Padre, que nuestros anhelos, que nuestros propósitos, nuestros planes sean los tuyos, que estén alineados con los tuyos, con lo que tú quieres hacer, Señor, en nosotros y a través de nosotros, para que el mundo pueda conocerte. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana, en esta iglesia. Queremos que tú hables a nuestras vidas. Hoy anhelamos tu palabra como ayer. Hoy queremos, Padre Santo, que tú, Señor, nos confronte con la realidad de tu palabra y que tú nos desafíes también a creerte en todo momento y circunstancia. Señor, anhelamos tu palabra y no queremos, Señor, conducir nuestras vidas basándonos en nuestros caprichos y en nuestra insensatez. Queremos que sea tu palabra nuestra guía, nuestra luz, nuestra lámpara. Que sea tu palabra, Padre Santo, la que rija la autoridad, Señor, final para nuestras vidas, y que siempre, Señor, la pongamos delante de nosotros para obedecerla, y así, Señor, nos irá bien y seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Padre Santo, permite que podamos meditar con cuidado en ella. Entre tanto tú estás hablando, nos estás desafiando y quieres producir cambios profundos en nuestro ser. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero estarle compartiendo acerca del sufrimiento a la luz de la gloria, la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. El saber que tenemos que sufrir por un poco de tiempo, pero entre tanto peregrinamos en esta vida, nos enfrentamos a las aflicciones y problemas que traen consigo. Seguimos con la meta puesta delante de nosotros, confiando en ese futuro de gloria que el Señor tiene reservado para nosotros. El sufrimiento es un tema que corre profundamente a través del tejido de la palabra de Dios, a través de toda la Biblia. Y es particularmente conmovedor cuando se considera en el contexto de la gloria futura. El mismo Jesús habló sobre el sufrimiento, entre tanto también hablaba de su propósito redentor. En las bienaventuranzas, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús reconoce que el sufrimiento es a menudo una consecuencia de vivir alineado con la voluntad de Dios, pero también asegura que este sufrimiento no es en vano. No es en vano. Está acompañado por la promesa de una recompensa de gloria. Está acompañado por la promesa de una recompensa celestial. Yendo al pasaje que hemos leído en esta mañana y entrando en el contexto, nuestro Señor había estado hablando de su muerte y de su pasión y de la necesidad de abnegación y sacrificio para los que querían ser sus discípulos. De la precisión de perder las vidas si es que deseaban salvarlas, pero seguidamente pasa a hablar de su reino futuro, pasa a hablar de su gloria, pasa a hablar de la recompensa que tendremos con Él en gloria. Suaviza la dureza de sus palabras, prometiendo la contemplación de esa gloria a algunos de los que lo escuchaban. Y en la historia de la transfiguración, en esta historia que tenemos delante, se relata o nos hace ver esta promesa cumplida. Él se propuso con ella enseñar a los discípulos que aunque tuvieran que sufrir por un tiempo, aunque tuvieran que sufrir ahora, Él aparecería un día con la majestad real que convenía al Hijo de Dios, y sus hijos serían revestidos de gloria. Regresando al pasaje, dice allí el verso número 2: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Al leer este verso quizás nosotros nos preguntemos, bueno, bien, ¿por qué Él escogió a estos 3 hombres? ¿Por qué pensó en estos 3 discípulos para esta gran experiencia? Bueno, no sabemos por qué habrá elegido a Pedro, a Juan y a Jacobo para esta extraordinaria revelación, pero pensamos que quizás lo hizo porque eran los mejores preparados para entender, para aceitar la gran verdad que
se le reveló en aquella circunstancia. También estos constituían el círculo íntimo del grupo de los 12. Estaban entre los que oyeron el llamado de Jesús primero, encabezaban la lista de los discípulos en los evangelios y estuvieron presentes en ciertas sanidades en las que otros de los discípulos se excluyeron. Dice el verso 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La luz resplandeció sobre él, y él mismo era tan irradiado en toda una llamarada de gloria celestial. Y dice Marco que allí estaban también Moisés y estaba también Elías. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Moisés pues estaba allí representando la ley y Elías a los profetas. Su aparición junto a Jesús simbolizaba tanto la ley del Antiguo Testamento como las promesas de los profetas cumplidas en Jesús. Moisés y Elías se presentaron como testigos de que Jesús es aquel de quien se habló en tiempos antiguos y de quien escribieron que debía venir. Jesús no era una reencarnación de Elías, Jesús no era tampoco una reencarnación de Moisés, no era uno de los profetas. Como el unigénito Hijo de Dios, lo superaba en mucho en autoridad y poder. Marcos 9:5 nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos 9:6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estas palabras muestran la ignorancia en que estaban del verdadero propósito de la venida de Jesús a la tierra. Que el propósito de Jesús a la tierra era sufrir y morir. La propuesta que hizo al mismo tiempo de edificar 3 tabernáculos para Moisés, Elías y Cristo mostraba la opinión tan elevada que tenía de la dignidad del maestro, pero implicaba que no sabía que allí estaba uno que era mayor que Moisés, que allí estaba uno que era mayor que Elías. Pero no podemos dejar de notar la alegría y la felicidad que esta visión gloriosa despertó en el corazón de aquel discípulo. La contemplación de la gloria proporcionó para él consuelo y refrigerio. El espectáculo de estos santos realmente le vivificaba y regocijaba de tal manera que hubiera querido permanecer en la presencia de estos santos, hubiese querido permanecer gozando esta experiencia. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés, separó a Jesús de Elías, presentándolo como el esperado Mesías, como la más completa autoridad divina. Jesús estaba muy por encima de ellos y debían en todo creerlo, seguirlo, obedecerlo, confiar en él y escucharlo. A los discípulos les fue muy difícil entender que su Mesías tendrían que sufrir. Los judíos que estudiaban las profecías del Antiguo Testamento esperaban que el Mesías sería un gran rey como David, que aplastaría al enemigo, que aplastaría a Roma. Su visión se limitaba a dar gracias, o su visión se limitaba a que Dios viniera en ese momento, que Cristo viniera en ese momento para liberarlos de la opresión de Roma. No lograban captar que los valores del reino eterno de Dios eran diferentes
a los valores del mundo. Querían alivio para sus problemas, pero la liberación del pecado realmente era más importante que la liberación del sufrimiento, que la liberación de la opresión física y de la opresión política. Y es lo que no podían entender, o que no podía entender este discípulo. Ahora, mi hermano, razón tenemos de alabar a Dios por esta visión. Razón tenemos de alabar a Dios por esta transfiguración. Razón tenemos de alabar a Dios por esta experiencia. A menudo nos desanimamos, a menudo perdemos la esperanza, toda esperanza de continuar, y nos preguntamos si todo el sacrificio que hacemos por la obra de Dios realmente vale la pena. Si realmente deberíamos continuar sacrificándonos, pagando el costo para servir al reino de Dios. Nos vemos a menudo tentados a abandonar el servicio por causa de la cruz y las aflicciones que trae consigo. Y decimos, realmente no puedo más, hay personas que pueden tomar mi lugar, hay más jóvenes que yo, hay personas más capaces que yo, entre tanto el Señor me anima, porque el llamado a salvación es también un llamado al ministerio. Y Dios me dice realmente que si Él me llamó a salvación, yo estoy comprometido a servirle. Y que Él no ha terminado conmigo todavía. Que Él está haciendo un buen trabajo en mí y que Él no ha terminado conmigo todavía. Entonces, mi hermano, hay pocos con nosotros al lado de Cristo y muchos en contra de nosotros. Muchos nos desprecian realmente por seguir a Cristo. La historia de la transfiguración nos alienta. La historia de la transfiguración nos consuela. La historia de la transfiguración nos fortalece, nos llena de esperanza en medio de nuestra duda. Dios tiene la gloria reservada para su pueblo. Dios tiene la gloria reservada para su pueblo. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestros desánimos y aflicciones, debemos enfocar lo que Jesús enfocó. Y yo quisiera que algunos hermanos en esta mañana, una hermana, por favor, estuvieran leyendo en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 2. ¿Alguien pudiera leer el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos? Capítulo 12, el verso número 2. Hebreos 12, 2, por favor. Algún hermano que pueda leerme este versículo. Debido al gozo que le esperaba, dice que soportó la cruz. Dice también la versión Reina Valera del 60, el gozo puesto delante de Él. Entonces, mi hermano, nosotros en medio de nuestras aflicciones, de nuestros temores y de nuestras interrogantes, entonces nosotros debemos enfocar lo que Jesús enfocó. ¿Y qué fue lo que Jesús enfocó? ¿Qué fue lo que Jesús puso delante de Él? Dice que Jesús puso el gozo delante de Él. ¿Y a qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo con el gozo puesto delante de Él? ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la recompensa. Este versículo bien podría ser el más grande testimonio jamás escrito respecto a la gloria del cielo. Nada se dice de calles de oro, nada se dice aquí de alas de ángeles, no se hace referencia a festejo, no se hace aquí tampoco referencia a música. Incluso la palabra cielo está ausente en este versículo. Pero aun cuando la palabra falta, el poder no. En sus momentos finales, Jesús enfocó su vista en el gozo. En el gozo, dice la palabra, que estaba puesto delante de Él. Enfocó el premio celestial. Al enfocar la vista en el premio, no solo pudo terminar la carrera, sino también que pudo terminarla con fuerza. Al enfocar el premio, pudo terminar la carrera con fuerza. Hacia el final, con la línea de llegada a la vista, usted quiere terminar con fuerza. ¿Dónde Jesús halló la fuerza? ¿Dónde Jesús encontró la fuerza que necesitaba para terminar la carrera? Él alzó sus ojos más allá del horizonte. Él vio la mesa, enfocó en el banquete, y lo que vio le dio fuerza para terminar con fuerza. En Apocalipsis 7, del 9 al 17,
Tenemos una vislumbre maravillosa de nuestro futuro glorioso. Y quiero leerle este pasaje en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estas son las que han salido de la gran tribulación, y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Mis hermanos, como decía, tenemos una vislumbre maravillosa en este pasaje de nuestro futuro glorioso. Este pasaje permite que nosotros nos escuchemos a escondidas en la eternidad. Nos da el privilegio de oír las alabanzas de las personas que sufrieron en Cristo, parados, cambiados, purificados, libres delante del trono del Cordero, libres delante de aquel que es su pastor. Este es nuestro destino final. Y nosotros, por tanto, debemos aprender a vivir la vida con este cuadro en mente, con este cuadro de gloria, con este cuadro de esperanza futuro en mente. Aquí ellos están en el palacio del Señor, estando de pies ante el trono, coronados y reinando con Él, donde dice la palabra: no hay más hambre, no hay más sed, no hay más calor, no hay más razón para llorar, no hay más culpa que enfrentar, no más confesión que hacer, no más relaciones para restaurar, no más pensamientos para corregir, no más deseos impuros, porque ahora la restauración es completa, porque ahora la restauración es plena, porque ahora realmente todo es terminado y perfecto. Por tanto, esto me anima a mí a ver las aflicciones, a ver los problemas de la manera que Dios los ve, con la esperanza en su poder de cambiarme y restaurarme plenamente en la gloriosa presencia del Rey. Muchos de ustedes jamás han ganado un premio, y aquí estoy haciendo alusión a algo que escribió Mark Lucado. Muchos de ustedes jamás han ganado un premio, mientras vemos a algunos llevarse muchos premios a casa, muchas coronas a casa, muchos trofeos. Pero lo tuyo no pasó de ser casi lo logro. Qué lindo hubiese sido si lo hubiese logrado. Si tal ha sido tu caso, entonces apreciarías grandemente esta promesa de parte de Dios. Sí, seguramente apreciarías en gran manera esta promesa de parte de Dios, y que dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros ¿qué? Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pronto el día llegará, y lo que el mundo ha pasado por alto, mi hermano, lo que el mundo ha pasado por alto, tu Padre te lo ha recordado, y más pronto de lo que imaginas te bendecirá. Mira lo que dice Pablo de esto: cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién?
Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué frase tan increíble. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. No el mejor de nosotros, no unos pocos de nosotros recibirá esa alabanza de Dios, ni los que logren entre nosotros, sino que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tú no vas a querer perderte esto, ¿verdad? Yo no quiero perderme esto, y Dios realmente se va a asegurar de que usted no se pierda esto. No se va a perder esto. De hecho, Dios mismo será quien dé la alabanza. Cuando se trata de dar reconocimiento, Dios no delega ese trabajo a nadie. Cuando se trata de dar recompensa, Dios no delega ese trabajo a nadie. No será Miguel quien ponga las coronas, ni será Gabriel quien hable en nombre del trono. Dios mismo será quien ofrezca los honores. Dios mismo será el que va a ensalzar a sus hijos. Y lo más extraordinario es que esta alabanza y este honor será personal. Esta alabanza y este honor sí será personal. Pablo dice, cada uno recibirá la alabanza de Dios. Cada uno recibirá el honor de Dios. Las recompensas no se darán a una nación entera de una vez, a una iglesia entera de una vez, a una generación entera de una vez. No se darán las recompensas de esta manera. Las coronas se darán ¿qué? Una a la vez. Dios mismo te mirará a los ojos y te bendecirá con estas palabras. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mi hermano, con esta meta puesta delante de nosotros, podremos continuar y podremos terminar con fuerza. No se desanime, entre tanto enfrenta aflicciones y problemas en esta vida. Tenemos una recompensa de gloria para nosotros, mucho más pronto de lo que imaginamos. ¿Qué es la vida aquí? Dice la palabra que es como la neblina que aparece por un tiempo y se desvanece. ¿Qué es la vida comparada con la eternidad? La vida comparada con la eternidad es un granito de arena con toda la arena que encontramos en las playas del mundo, o quizás menos. Realmente las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Servimos a Dios, confiamos en Él, y aunque enfrentemos aflicciones, Dios no las desperdicia. Santiago dice que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba es algo que nosotros constantemente tratamos de evadir. Nadie queremos pasar por prueba. Si hay alguna manera en que Dios puede perfeccionarnos, que no sea a través de la prueba. Pero dice Santiago que realmente debemos estar gozosos cuando pasamos por ella, porque Dios la usa para producir el carácter de Cristo en nosotros. Y es importante, mis hermanos, que entendamos que Dios no está determinado en hacerme más rico. Dios no está determinado en que yo tenga más reputación, en hacerme de un nombre. Dios no está determinado realmente en que yo logre todos los éxitos profesionales que quiero lograr. Dios está determinado más que cualquier cosa en hacerme como Él. Sí, Dios está determinado en hacerme como Él, y para ello y para lograr ese fin y para lograr ese propósito, realmente Dios me tiene que hacer pasar por situaciones que no me agradan. Pero quiero decirle algo: aunque las pruebas para usted muchas veces no tienen sentido, aunque las tribulaciones y los problemas para usted muchas veces no tienen sentido, quiero decirle algo: deja que Dios defina lo que es bueno. Deja que Dios defina lo que es bueno. Hay cosas que para ustedes no son buenas, pero usted no es quien define lo que es bueno. Dios sabe lo que es bueno realmente para usted. Dios sabe qué es lo mejor realmente para usted.
Muchas veces queremos que Dios nos libre o no nos haga pasar por ciertas circunstancias. Entre tanto, Dios cree que es bueno y Él sabe definir lo que es bueno. Entonces, mis hermanos, Dios no desperdicia nada. Y lo más precioso es que Dios está haciendo un buen trabajo en tu vida. Dios está perfeccionando la buena obra que comenzó en tu vida. Y Él lo está haciendo a través de los problemas que tiene que pasar por esta vida. Pero entre tanto somos atribulados. Pongamos la mirada en la meta y veamos y enfoquemos lo que Jesús enfocó. Y enfocando lo que Jesús enfocó, vamos a terminar con fuerza. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar.